Buenos días, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, donde quiera que estén escuchándonos. Mi nombre es Abraham Durán, pastor misionero de la Iglesia Ministerios de Restauración Honduras, aquí en Puente Alto, Cortés, Honduras. Y hoy quiero compartir esta palabra que estuvimos hablando aquí en la congregación, que se llama Cambiando para Crecer. Cuando nosotros aceptamos la corrección, hermanos, de alguien, es para mejorar. Yo ponía el ejemplo hace un rato en la congregación acerca de que cuando los niños se equivocan en algo, se equivocan en alguna plana, en algo que estén recortando, no lo hacen bien, y el papá le dice, hazlo bien, no te salió, vuélvelo a repetir. Entonces el niño a veces se enoja y dice, déjame así, yo lo quiero hacer así, no me sale, y se desespera, y ya cuando son más grandes, cuando son adolescentes, también se enojan y dicen, no te metas en mi vida, ¿verdad? Déjame hacer lo que yo quiera, es muy mi vida, tú no tienes por qué meterte en mi vida. Pero los papás, hermanos, la mayoría de veces que corrigen a sus hijos es para que ellos sean mejores, ¿sí? ¿Para qué quieren que sean mejores? Porque ellos los aman, hermanos. El amor de los padres siempre se manifiesta corrigiendo a los hijos, ¿sí? Para que ellos sean mejores, para que no sean mal hechos, para que no sean, pues sí, que no sean hombres que no son provechosos a la sociedad. Siempre es bueno estarles corrigiendo, hermanos. Y hoy quiero hablar acerca de cuando Dios nos corrige. ¿Cómo Dios nos corrige, hermanos? Dios, Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Él quiere lo mejor como sus hijos. Él nos ama. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. ¿Sí? Él reprende y corrige a los que aman, hermanos. Porque si no nos amara, entonces nos dejaría que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿verdad? No, pero Él nos corrige porque nos ama. Y luego la segunda parte dice, por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Hermanos, cuando el Señor quiere lo mejor para nosotros es que Él quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Sí? ¿Para qué quiere que le obedezcamos, hermanos? Porque Él nos ama, hermanos. La mayoría de veces nosotros como humanos pensamos que Él nos prohíbe ser felices. ¿Por qué prohíben esto? Yo no voy a la iglesia porque me prohíben esto. Yo no voy a la iglesia porque nada más manipulan a la gente. Yo no voy a la iglesia porque nada más hacen esto. Y están siempre a la defensiva, hermanos, porque no quieren obedecer al Señor. Quieren hacer lo que a ellos les gusta. No quieren que nadie les corrija. Pero aquí la palabra del Señor, hermanos, enseña que el Señor reprende y corrige a los que aman. Amén. El Señor reprende y corrige a los que aman. Por eso dice después, dice, por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Hermanos, debemos nosotros volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Ahora, otra palabra, hermanos, que está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, en realidad, dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. En la Reina Valera dice, no es que el Señor retarde su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Cuánto les ha pasado, hermanos, que como papás a veces estamos corrigiendo al niño y de que no le sale y ya echó a perder una hoja y ya echó a perder un dibujo y nos desesperamos y le decimos, ya déjalo así, ya no quieres hacerlo a las cosas, déjalo así, ya. Y nos desesperamos, hermanos. Pero el Señor no es así. El Señor tiene paciencia con nosotros, hermanos. A pesar de que nosotros a veces somos testarudos,
somos necios, hermanos, somos indiferentes a su voluntad, hermanos. El Señor tiene paciencia, por eso dice que Cristo no ha venido por su iglesia, porque Él es paciente, dice, no queriendo que nadie perezca, no queriendo que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos vuelvan a obedecerle. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida en las que a veces pasan cosas, hermanos, por nuestra necedad. Yo puedo contar un testimonio, hermanos. Cuando era yo joven, mi padre siempre me estaba insistiendo: no camines de madrugada, no andes de noche, te puede pasar algo. Pero como a mí no me pasaba nada, hermanos, pues yo insistía en seguir caminando de madrugada, hermanos. Llegó el momento en que una ocasión me asaltaron e inclusive iban a matarme, hermano. Pero en ese momento yo clamé a Dios. En ese momento es cuando uno quiere pedirle a Dios: ayúdame, ayúdame, ¿verdad? Líbrame de esto que estoy pasando. Pero no había necesidad de pasar por esa situación, hermanos, si yo hubiera escuchado la corrección de mi padre, hermanos. Entonces a veces pasan situaciones similares, hermanos. A veces en nuestra vida pasan situaciones, hermanos, difíciles, pero no es porque el Señor lo quiera así, sino es una consecuencia de no escuchar consejos, de no escuchar una corrección a tiempo, hermanos, y seguimos siendo necios en nuestra manera de vivir, hermanos. Decimos: no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, pero cuando viene una consecuencia, hermanos, ahí es donde ya pedimos ayuda, hermanos. Entonces, si nosotros queremos crecer, es necesario aceptar la corrección, hermanos. Si nosotros queremos ser mejores, es necesario aceptar la corrección. Miren, hermanos, lo que dice este pasaje en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, ahí, hermanos, si usted está viendo esta predicación, hermanos, búsquelo ahí en su Biblia. Proverbios capítulo 6, versículo 27. Miren lo que dice, hermano. Aquí el proverbista da un ejemplo, hace una pregunta, hermano, y dice: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? La repito, hermano, para que la podamos entender. Dice: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? O sea, es una pregunta lógica, hermanos. Es obvio que si nosotros agarramos carbones, brasas encendidas sobre nuestro regazo, nos vamos a quemar. Se va a quemar nuestra ropa. Y mira, el versículo 27, el versículo 28 dice, hace otra pregunta, hermano. Dice: ¿podrá caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Son preguntas, hermanos, que son obvias, ¿sí? Son obvias. Y tal vez nosotros podamos preguntarnos: ¿por qué es esa pregunta si es lógico que va a pasar eso? Pues así pasa igualmente con el pecado, hermanos. Así pasa exactamente. Todo pecado, hermano, trae una consecuencia. Es lógico que va a pasar algo. Y miren, el versículo 29 dice, el proverbista dice: así igual le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro. ¿Sí? Y en el versículo 30 dice: tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapa, pagará 7 veces la cantidad que robó. Entonces, hermanos, no pensemos que ningún pecado va a quedar sin castigo, hermanos. No pensemos que ningún pecado va a quedar sin consecuencias. Todas nuestras acciones, hermanos, traen consecuencias, hermanos. Traen consecuencias. Nosotros a veces pecamos, nosotros a veces robamos, hacemos cosas sin integridad, hermanos, pensando que no habrá consecuencias. Pero esa pregunta que hace el proverbista es: ¿tú crees que lo que has hecho no va a traer consecuencias? ¿Tú crees que puedes echarte fuego sobre las piernas y no te vas a quemar? Es lógico, hermanos, lógico que va a traer consecuencias. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos inmediatamente volver a Dios, pedirle perdón por lo que estamos haciendo, y el Señor nos dará descanso. El Señor nos perdonará nuestras iniquidades, hermanos, porque el Señor nos ama.
Y yo pongo de ejemplo nuevamente esa relación de padre e hijo, hermano, donde el hijo llega y le dice al papá, papá, perdóname. Perdóname, ya entendí que lo que estoy haciendo está mal. Te voy a obedecer desde ahora, porque ya ahora sé comprendido que tú quieres lo mejor de mí. Entonces ese muchacho, hermanos, va a ser un hombre de bien. Ese hombre va a ser un hombre de éxito, un hombre donde el Señor lo va a seguir bendiciendo en toda su vida, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes al Señor. Debemos de buscar siempre el hacer la voluntad del Señor, hermanos. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso decía la cita de segunda de Pedro. Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos vuelvan a Él. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ajá, pastor, está usted enseñando que todos nos debemos de arrepentir, pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, hermanos, donde nosotros, si estábamos haciendo lo malo, debemos de buscar de las cosas de Dios, debemos de buscar hacer la voluntad del Señor, hermanos. ¿Sí? Así como el ejemplo que yo ponía, hermanos, de cuando me asaltaron, en ese momento yo entendí que mi padre tenía razón, de que no debía de exponerme a esas horas de la noche para andar caminando y menos sobre una colonia peligrosa, hermanos. Entonces así es el Señor, hermanos. El Señor siempre está diciendo, obedece. No porque quiera yo amargarte la vida, no porque quiera yo manipularte, sino porque quiero lo mejor para ti, quiero tu protección. No es prohibición, es protección, hermanos. Entonces, si nosotros queremos tener vida eterna, hermanos, debemos de hacer la voluntad del Señor. Debemos de buscar siempre hacer la voluntad del Señor, hermanos. Y hay veces que cometemos errores, hermanos, sin pensarlo, sin darnos cuenta. Miren, en Salmos, capítulo 19, versículo 12, el rey David decía, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Nosotros, hermanos, o tal vez tú que me estás escuchando, tal vez vas a decir, bueno, pero yo no tengo pecado, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo, yo voy todos los domingos a la iglesia, sí, pero hay ocasiones, hermanos, en que nosotros pecamos y no nos damos cuenta. Hay errores que nosotros cometemos, hermanos, sin que no nos damos cuenta, tal vez porque nuestro subconsciente sigue trabajando, nuestra mente no le pone cuidado, hermanos, y pecamos sin darnos cuenta, hermanos. Tal vez porque aquel hermano lo hace, tal vez porque el pastor mismo lo hace, y no ponemos atención a lo que hacemos, ni en quién estamos siguiendo, hermanos. Por eso aquí el rey David decía, límpiame de estas faltas ocultas. Y en el versículo 13 dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Pecamos intencionalmente, hermanos, y a veces pecamos inconscientemente. Entonces debemos decirle al Señor que aún nos muestre cuando nos equivocamos sin darnos cuenta, hermanos. Ahí, si tú me estás escuchando, hermanos, dile al Señor, muéstrame los errores que he cometido sin darme cuenta. Porque a veces pecamos sin darnos cuenta, hermanos. Y debemos de pedirle perdón a Dios que Él nos limpie de todo pecado oculto, que nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que lo cometemos. Entonces, hermanos, mire otra versión en la traducción lenguaje actual, dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, de los pecados que cometo sin darme cuenta. Así nosotros debemos de decirle al Señor, hermanos, que el Señor nos perdone por los pecados que cometemos sin darnos cuenta, hermanos. Amén. Si queremos crecer, hermanos, debemos de ser corregidos. Que el Señor nos corrija, hermanos, desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Hay veces que no aceptamos corrección de hombre, pero cuando el Señor corrige, hermano, abusado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo. Si alguien nos está aconsejando para bien, si alguien nos está corrigiendo para bien, aceptemos la corrección, hermanos, y sigamos adelante. Y también hay que decirle al Señor que Él nos muestre los pecados que algunas veces
cometemos sin darnos cuenta, hermanos. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para tu vida. Si te gustó, dale like y comparte para que muchas personas sean bendecidas a través de esta palabra. Yo soy el pastor Abraham Durán Rivera y estamos transmitiendo desde Ministerios de Restauración Honduras, Puente Alto, Cortés. Bendiciones, te mando un abrazo. Saludos.